Maravilloso, ya hace 20 y tantos años, y cuando regresé a casa me duché y después de ducharme ya estar tranquilo, consulté el móvil y vi que tenía un mensaje, un WhatsApp de Enrique. Y el WhatsApp de Enrique era una foto de una carta al director que tuvo que aparecer el sábado, digo yo, si no, bien, ese mismo día. Y la leí, evidentemente, y era una carta al director, del que no recuerdo el autor de la carta, era, digamos, la carta principal que publicaba el diario, y además no viene a cuento, pero yo creo que tenía mucha razón. Y venía a decir, en resumidas cuentas, que hay en la vida literaria, en Santander y en Cantabria en concreto, pero bueno, que yo creo que se puede extender a toda España y yo creo que a toda Europa y todo el mundo occidental, digamos que prima en las universidades, en las ferias de los libros, concretamente en los martes literarios, en la UIN, etcétera, un tipo de escritor y de discurso. Y cuando digo escritores, me refiero obviamente a escritores y escritoras, con un mismo tipo de discurso que podríamos llamar dentro de los cánones del progresismo. Las mismas ideas, el mismo tipo de discurso. Y este lector se quejaba del asunto y decía que hay determinados escritores, y mencionaba algunos no les conocía, otros sí, por ejemplo Jesús Lainz, evidentemente de ideas contrarias a ese discurso progresista, que tienen, vamos a decir, vedada o cerrada o complicada el acceso al foro público. Hasta cierto punto, ¿eh? Pero yo creo que en términos generales tenía razón. Y, por ejemplo, mencionaba, si no recuerdo mal, Enrique, si no me corriges, pues, por ejemplo, que Jiménez Los Santos, por ejemplo, pues no, sus libros no se presentan generalmente en las ferias del libro. O Cayetano Álvarez de Toledo. Esto, los que estamos un poco en el intríngulis, sabemos que se ha intentado, por ejemplo, los que estamos aquí, algunos de los que se ha intentado que Cayetana estuviera presentando sus memorias, etcétera. Pero bueno, no descendamos ese tipo de cuestiones. Sino que hay un tipo de discurso, por así decirlo, que no comulga con esa especie de discurso progresista, que no es el habitual. Enrique se quejaba, digamos, achacando o subrayando cierta vanidad, pues que en esa que no se le mencionaba a él. No, pero es que esa es la presentación. Y yo creo que Enrique tenía razón. Yo creo que Enrique es uno de esos escritores que lleva muchas décadas dando sus opiniones, por ejemplo, en el Diario Montañés, que hay que subrayar que el Diario Montañés siempre ha estado abierto a los escritos de Enrique. No creo que te puedas quejar en fin, de haber sido vedado en el diario. Has tenido siempre la oportunidad, esa plaza abierta. Enrique es uno de los, y aquí viene la parte, digamos, de la presentación más ortodoxa, yo creo que es uno de los grandes novelistas y uno de los grandes escritores que tenemos ahora mismo viviendo en la ciudad. Sus novelas, algunas gustarán más, otras gustarán menos, como todas las de todos los autores, pero yo creo que son de una solidez inapelable. Es un grandísimo escritor. A mí, siempre lo he dicho, no sé, yo sé que no está de acuerdo, lo que realmente me gusta de lo que más me llama la atención son sus cuentos. Tiene un libro, siempre hablo del mismo, que es El Trino del Diablo, que me parece uno de los mejores libros de relatos y de cuentos que se ha publicado en español en las últimas décadas. Me parece portentoso. Y no me acordaba del título, ves que por eso he traído Tiene Un Dios no del todo cruel, que es un libro donde recogía algunos de los artículos publicados en el Diario Montañés, que recuerdo haberlo leído sin pestañear en uno de esos viajes de ida y vuelta a Madrid. Me pareció un libro absolutamente valiente, un libro de artículos donde, bueno, eso, fuera de esa especie de ortodoxia progresista, que es la que ahora mismo domina el discurso, y me pareció un libro valiente, fascinante, y le llamé por teléfono. Me dijo: Enrique, yo creo que tienes razón en lo que me has mandado, y hablamos del asunto, y él me dijo: me gustaría que estuvieses en la presentación. Y yo dije: bueno, pues no tengo ningún problema. Yo sé que estar hoy aquí, por eso no quería que figurase lo de director general, etcétera, es un acto de cierta valentía por mi parte, porque Enrique además dice que va a ser incendiario, no sé, luego rebajaremos y no sé qué va a contar. Pero me da completamente igual lo que vaya a decir Enrique. Obviamente no sé lo que va a contar, porque él es libre de contar lo que quiera.
Yo creo que estoy aquí como amigo de él, y cuando ha tenido algún problema, que los ha tenido también por sus escritos, creo que he sido uno de los que salió en su defensa, no en lo que escribió ni en sus ideas, que yo no, en muchas estoy de acuerdo, en otras no estoy en nada de acuerdo, sino en el derecho que tiene Enrique, pero también que tienen ustedes a escuchar discursos que no sean, por así decirlo, los habituales. Él tiene todo el derecho del mundo, salvo que no se escape en fin, del marco legal, que esperemos, Enrique, que no te escapes del marco legal, como decidimos que no, para ejercer la libertad de un intelectual que nos va a contar hoy sus ideas. Ustedes estarán de acuerdo, yo no sé cuáles van a ser, no sé si vamos a estar de acuerdo o no, debatirlas, y ustedes tienen todo el derecho del mundo como ciudadanos a escuchar cosas que sean diferentes a las que habitualmente, y por razones que no vamos a entrar aquí a debatir, están en la prensa, en la radio, en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya con esto voy a terminar. Y Enrique me dijo, y hay que subrayar en esa conversación que tuvimos el papel del Ateneo de Santander en este contexto. Y yo, ya que tenemos aquí al presidente, no es hacerle la pelota de ninguna manera. Yo creo que efectivamente el Ateneo de Santander es un lugar, y sé también que ha habido problemas en algunos momentos, o que han tenido problemas, donde tiene cabida prácticamente cualquier tipo de opinión, de debate, y yo creo que eso es de una enorme riqueza para nuestra ciudad, que siempre hay que agradecerlo, y que ahora mismo permitir que Enrique nos vaya a contar una conferencia incendiaria, pues yo creo que hay que subrayar esa valentía del Ateneo y la valentía también y la importancia del diario Montañés, en fin, publicando las opiniones de un intelectual, de un escritor del peso de Enrique Álvarez. No sé si te he defraudado en la presentación. Vale. Y yo creo que no hay mucho más que decir, porque lo importante es que hable Enrique, que nos incendie con su palabra, que nos haga reflexionar, y después Enrique se lo va a pedir. Vayan tomando nota, porque me espera preguntas incómodas y de todo tipo, si las hay. Y él responderá, evidentemente, pues como le plazca. Muchísimas gracias al Ateneo por, en fin, crear este foro de libertad de expresión, y vamos a quemarnos con Enrique y su palabra. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, por el esfuerzo de venir aquí a escuchar una conferencia. No sé cuánto tiempo de vida les queda a las conferencias presenciales, que ahora es más cómodo. Esta conferencia la van a grabar y algunas personas me han dicho no voy a ir, pero la escucharé si la graban. Bueno, pero el acto del encuentro en vivo siempre está mejor. Muchas gracias a ustedes, insisto. Muchas gracias al Ateneo de Santander, porque es verdad que es el único foro donde tienen cabida todas las opiniones y las ideas. Yo sé que a mí no me invita hoy ninguna institución pública a dar una conferencia sobre temas de opinión, sé que no lo van a hacer, pero el Ateneo sí lo hace, con lo cual eso es bastante de hacer, pero a la vez el Ateneo invita a personas de otra orientación, o sea que de eso andamos muy mal ahora mismo. Gracias a Tono por su presentación. Efectivamente, él no está aquí en su condición de autoridad. Tono es escritor, sobre todo es escritor, y es, que yo sepa, y estoy seguro de no equivocarme, es el único escritor de Santander que, siendo de una generación posterior a la mía, mantiene un lazo con los escritores de los que somos de generaciones anteriores o incluso más antiguos que yo. La mayoría, por no decir que la totalidad de los escritores jóvenes, no quieren saber nada de los escritores mayores. De José Hierro para acá, a los escritores jóvenes no les interesamos ninguno. Y Tono es la excepción, pero Tono mantiene contactos con escritores como Enrique Álvarez, raros o heterodoxos o oscuros, pero también con otros escritores importantes, y su aportación es como el tejido conjuntivo, creo que alguna vez ya lo he dicho, de la cultura en Cantabria. Como actor cultural de la cultura en Cantabria, Tono es muy importante, por eso es una suerte tenerlo de director de cultura, como es una suerte tener como consejera de cultura aquí presente a Eva
Y no puedo tampoco dejar de citar a Noemí Méndez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, persona verdaderamente del mundo cultural. Creo que nunca en los últimos años la gestión cultural ha estado a nivel político en mejores manos. Esta es la realidad. Yo agradezco mucho que estén aquí. Es una paradoja, estamos viendo que no te hace nadie caso y está aquí todo la concejala, está todo el mundo escuchando. Muy bien, pues además quiero, como entrada, quiero decir que yo dedico esta conferencia a Fernando García de Cortázar. Ustedes quizá sepan muy bien quién fue, el gran historiador, el gran divulgador de la historia, el mayor que ha tenido España en los últimos decenios, catedrático de la Universidad de Deusto, bilbaíno, un hombre vasco de pura cepa, que por defender el hispanismo, la españolidad, tuvo que acabar marchándose de Bilbao, de Vizcaya, del País Vasco, no precisamente por ser jesuita, que lo es. Es un hombre que tiene mucho que ver con lo que yo voy a decir ahora, porque creo que nadie como él ha dado razones tan buenas para amar la cultura española. Murió hace poco más de un año, creo que no se le dio el reconocimiento a nivel público que merecía, ni mucho menos, pero sí que habló, Manuel Ángel no me lo podrá negar, muchas veces en este foro, y yo me honro de haberle tratado poco, la verdad, pero sobre todo de haberle leído y haber disfrutado con sus lecturas sobre la historia y sobre la cultura española. Y ya pues voy a enfrentarme a lo que es propiamente la conferencia. La conferencia no va a ser más que la exposición de una serie de opiniones sobre el tema que ya conocen. Creo que me podré extender no mucho más de media hora, y son opiniones, no es una lección magistral, por tanto, reclaman o invitan a que ustedes pues contraopinen o pregunten, o, en fin, o aclaren, o aporten también, hasta que nos llegue el límite de la hora. Así que empiezo. Empiezo mi charla con lo que puede parecer una pregunta retórica. ¿Está España realmente en peligro? Se supone que si el título de esta conferencia es Salvar el resto de España, es porque ella se encuentra no ya en peligro, sino en pleno naufragio, condenada a la ruina o a la deportación a algún lugar oscuro de la historia. Quizá muchos de ustedes así lo crean, como lo creo yo. Sin embargo, afirmar esto, creer que España está rota, moribunda o meramente amenazada de muerte, es exponerse ante la opinión común a que te tachen de exagerado, de apocalíptico, o lo que es peor, de reaccionario en su versión más casposa, patriotero, por no decir directamente fascista. España, nos dirán, puede estar pasando momentos difíciles a causa de los nacionalismos y de otros problemas, pero este país siempre sale adelante, siempre se las arregla para sobrevivir. Sí, me atrevo a asegurar que esto es lo que cree la mayoría de la gente. España no se descompone. Ahí está Nadal, ahí está Alcaraz, ahí está La Roja, o ahora las Rojas, rojísimas. Ahí está el incomparable ambiente de nuestras calles, nuestro potencial turístico. Ahí está nuestra sanidad pública, todavía entre las mejores del mundo. Y no hace falta ser patriota ni esgrimir ningún orgullo patriótico para sentir que este país aún tiene cuerda para rato. Vale, pero vayamos a los hechos. El primero de todos les resultará incuestionable. En España hay 3 comunidades autónomas donde en los últimos procesos electorales triunfa claramente el separatismo: Cataluña, Vascongadas y Navarra. Hay otras 2 más, Baleares y Galicia, donde el apego a la lengua vernácula cada vez tiene más tintes nacionalistas. El segundo hecho, igualmente incuestionable, es que si Cataluña obtuviera la independencia, no se conformaría con ser un pequeño estado formado por sus 4 provincias actuales. Trabajaría con redoblada tenacidad por anexionarse al menos una parte de las comunidades valenciana y aragonesa, además de Baleares.
¿Duda alguien de que Cataluña es o quiere ser el germen de un mini imperio en el oeste del Mediterráneo, un futuro estado expansivo que sueña con reeditar el poder y la extensión de la antigua corona aragonesa? Las naciones no son entidades estáticas, sino dinámicas. Propenden a crecer a costa de otras. Las naciones están vivas en tanto tienen ilusión de prosperar y de ir a más. Si una nación no cree mucho en sí misma, pronto acabará siendo despedazada. Habrá otras naciones vecinas o surgidas dentro de su seno que se la comerán poco a poco. Si España no derrota pronto a los partidos separatistas, tendrá que ver en menos de una generación cómo su territorio ha dejado de limitar al norte con la República Francesa. Claro que el problema no es solo el secesionismo periférico como tal. Más grave aún es el hecho de que un número demasiado grande de españoles, ese hecho les preocupa bien poco. O les preocupa, pero no están dispuestos a hacer nada por evitarlo. En las recientes elecciones generales, lo hemos visto, se dice que las ganó el Partido Popular y se dice también que con la suma del partido Vox se alcanza una mayoría no absoluta, pero sí suficiente para gobernar España sin la hipoteca de los independentistas. Pero no, las cosas no son así, porque el rival del Partido Popular no era tanto el Partido Socialista como la suma de este y de todas las facciones periféricas que prácticamente sin excepción tienen suscrito un verdadero pacto de sangre para que en España no puedan gobernar nunca más los odiados partidos de la derecha. Y lo peor, lo más inconcebible, no es que esa suma de partidos forme la mayoría absoluta, que la forma, aunque por poco, sino que los votantes del Partido Socialista sabían de ese pacto nefando, sabían que ya había existido en la legislatura anterior y que en la actual se iba a reeditar, eso sí, con un coste mayor para la unidad y la solvencia de la nación española. Lo sabían, pero les dio lo mismo. A unos porque en el fondo no se creen que de verdad Bildu, PNV, ERC, Junts, BNG, etcétera, quieran romper este país en el que no les va tan mal, y a otros porque el país, España, la patria, la monarquía o la madre que la parió, les importa un pepino. Les suena bastante mejor una república confederal, unida ya tan solo por la Liga de Fútbol, por la red de autopistas y por la gloriosa memoria de la República de 1931. Pues si esto no es una amenaza real para nuestra nación, que venga Dios y lo vea. Si el pacto que Sánchez tiene ya básicamente perfilado con todas esas fuerzas soberanistas para pilotar España hasta el verano de 2027 no es un hecho inexorable, que alguien nos lo explique, con o sin juramento. Porque por más vueltas que le demos, no hay ninguna salida. Los números son los números. Las democracias modernas representan la supremacía de la cantidad sobre la calidad, de la masa sobre la élite. Y aquí, la masa ha querido que España siga teniendo un gobierno de progreso, es decir, un gobierno que avance siempre sin marcha atrás hacia la fragmentación y debilitamiento del Estado, hacia la liquidación de la libre empresa y de la familia natural, hacia la institucionalización de todo tipo de parafilias, hacia la conversión de los seres humanos en constructos sin alma, consumidores de cualquier cosa que las modas ordenen, y que avance también, por supuesto, hacia la igualdad. Una igualdad que no significa tanto equiparación en derechos y libertades como eliminación de todo cuanto es elevado o noble y digno de protegerse. Una igualdad que significa pobreza y grisura para todos menos para los ricos de siempre y desde luego para los privilegiados de los partidos que mandan, los partidos que forman esa alianza de sangre o de hierro, por no hablar de los grupos económicos internacionales que los apoyan en la sombra. Y frente a todo esto, ¿qué se puede hacer? Si nos ceñimos a lo puramente político, es decir, a las posibilidades de un cambio de gobierno a corto o medio plazo, la respuesta es nada. Ninguna posibilidad. No hay nada que hacer. A estas alturas del tiempo, la opinión pública española es ya irreversible en su rumbo hacia el progreso, entre comillas. Porque esa opinión pública, que es la que manda en todas partes, no va a sufrir alteraciones significativas, sino a peor. Es decir, en el sentido de un aumento del voto progresista por la incorporación al cuerpo electoral
de más inmigrantes y de los hoy adolescentes bien adoctrinados por las leyes y campañas educativas del sistema. Es verdad que en las comunidades no nacionalistas hay actualmente una mayoría de ciudadanos que votan contra este Sánchez felón, pero esa mayoría tiene un tope, un techo. Y si no se ha conseguido romper en las últimas elecciones, pese a todas las demasías y fechorías 1000 veces denunciadas por unos cuantos grupos de comunicación bastante potentes, no hay que esperar que lo haga a partir de ahora, ni siquiera cuando el país haya de enfrentarse a un posible referéndum para el Cataluñexit o a un nuevo estatuto para el País Vasco y Navarra que las enajene de esa España odiada que tanto contribuyeron históricamente a engrandecer, o cuando haya de enfrentarse al desastre de un nuevo sistema de financiación autonómica, o mejor, de un reparto de inversiones entre comunidades de primera y comunidades de segunda que frene para largo tiempo la posibilidad de prosperar a las comunidades fieles a la nación española. Nos cuesta tragarlo, nos humilla. Desesperadamente nos preguntamos si no existe alguna solución a semejante panorama. Y sí, podríamos hablar de una sola y muy natural: la insurrección generalizada, las movilizaciones masivas. Los ciudadanos que no aceptamos esa política tan funesta para el país, podemos salir a la calle, no una vez, naturalmente, sino muchas, armar ruido y más ruido, organizar concentraciones, manifiestos y todo tipo de actos de resistencia y hasta de desobediencia civil. Pero la experiencia nos dice, yo por lo menos lo tengo ya muy comprobado, que no darían ningún fruto. Lo cual tiene una explicación también natural. Muchos de ustedes recordarán las grandes manifestaciones que se organizaron en 2003 contra la intervención de España en la guerra de Irak. Y también recordarán las manifestaciones que se organizaron en 2006 y 2007 contra el gobierno de Rodríguez Zapatero por sus leyes radicales contra la vida y contra la libertad educativa. ¿Qué diferencia había entre unas y otras? Las primeras fueron masivas y estruendosas. Las segundas fueron aún más masivas, pero nada estruendosas, nada terribles. Y es que mientras las primeras eran intimidatorias, las segundas totalmente pacíficas. Pero este ejemplo no es un caso singular. Los actos de resistencia civil de la izquierda tienden a ser más que actos de resistencia, tienden a ser amenazas, avisos de violencia, vandalismo, prefiguración incluso de actos terroristas, mientras que las tomas de la calle por parte de la derecha son solo un ejercicio del derecho de manifestación. Se respetan las leyes, se respeta la propiedad y la integridad física de las personas. La izquierda no. La izquierda empieza tomando la calle y luego se lanza a romper escaparates y farolas y acaba agrediendo a los policías e incendiando coches y lo que se tercie. Y siempre tiene más o menos éxito, porque los humanos somos propensos a creer que la gente que sale a la calle a manifestarse tiene tanta más razón cuanta mayor es la furia destructiva con que lo hace. Es triste, pero es así. Nosotros podemos manifestarnos masivamente, que no pasará nada. El gobierno nos dejará hacer como si se tratara de procesiones y ya está. No se sentirá concernido, persistirá en su política porque sabe muy bien que nunca pasaremos a mayores. ¿Podríamos hacerlo? En teoría sí. Podríamos montar una ola de protestas civiles que creciera fortísima, imparable, que llegara también, ya que no a destruir nada, al menos a intimidar, a mover a reflexión al doctor Sánchez. Pero al fin el doctor Sánchez no reflexionará en absoluto, se limitará a amenazar con multas y otras sanciones a los manifestantes que se pasen un pelo de la raya. El gobierno moverá sus terminales mediáticas para vejarlos y denigrarlos como fascistas y protogolpistas. El gobierno buscará, por otra parte, la forma de ahogar económicamente a sus promotores. Pronto dejará de haber dinero para mantener por un tiempo esa gran lucha. Pronto faltará también la moral de combate, porque la línea política de Sánchez no se moverá ni un milímetro. Su máxima es ni un paso atrás en las conquistas del progreso. Así pues, no hay nada que rascar. Estamos completamente inermes. De la Iglesia ya no cabe esperar mucho, pero no porque hayan quedado muy atrás los tiempos de excomulgar o fulminar entredichos a los gobernantes impíos, sino porque también ha pasado la época no tan lejana en que los obispos advertían o amonestaban a los responsables de políticas netamente contrarias a los derechos fundamentales y al bien común.
Claro que ustedes se reirán de la capacidad que pueda tener hoy la Iglesia para pararle los pies a un gobernante tan amoral como Pedro Sánchez. Pero cabría preguntarse, ¿por qué no intentarlo al menos? ¿Por qué desdeñar de entrada el factor de freno que una actitud rotunda y valiente de denuncia y oposición por parte de unos cuantos obispos, y no solo Monseñor San Montes, el magnífico, excelente arzobispo de Oviedo, podría tener sobre algunas de las medidas de gobierno que son de todo punto inaceptables desde cualquier sensibilidad elementalmente cristiana? Conociendo el perfil de los prelados promovidos en el papado de Francisco, mejor no soñar con él. Menos hay que esperar de las Fuerzas Armadas, que se encuentran a años luz de imaginar que esta deriva de algunas comunidades autónomas hacia el secesionismo tenga algo que ver con la misión que le confía el artículo 8 de la Constitución de defender la integridad territorial de España y su ordenamiento constitucional. Por no hablar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que después del mal trago que pasaron y del mal pago que recibieron en octubre de 2017, cuando su intervención en la consulta independentista entonces, no volverán a tener motivación alguna para sacrificarse en defensa de la ley de un país en el que sus mismas autoridades parecen creer muy poco. Y esta es la España que tenemos, una nación humillada día tras día, indefensa, como digo, sometida a ese poder aparentemente invencible que es la opinión pública moldeada en el progresismo hegemónico de todas las televisiones generalistas y de la mayoría de los medios del conjunto de España, y no pensemos solo en los de Madrid. Opinión pública o mentalidad dominante que, aun siendo en realidad solo un instrumento de las fuerzas más bien oscuras que mueven los hilos de los países de Occidente, no hay forma de revertir hoy por hoy, como así se ha visto en las últimas elecciones generales, por mucho que acostumbrados a leer El Mundo, el ABC y Libertad Digital o a escuchar la COPE, lleguemos a esperar otra cosa. ¿Qué nos queda por hacer, pues? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Nos queda solo la paciencia, la resignación ante otros 4 años de sanchismo, yo digo, de sanchecismo, que además de tediosos, serán ya mortales de necesidad para nuestra patria? Una actitud cristiana o simplemente filosófica podría ser, sí, la resignación ante lo que haya de venir. Al fin y al cabo, nuestra verdadera patria está en otra parte, en el cielo o en la armonía universal. Y los avatares de la época que nos ha tocado en suerte, por su naturaleza pasajera, no deben turbarnos más de la cuenta. Dicen además que el mundo camina hacia la globalización. Si resulta que antes o después España va a acabar subsumida en Europa, o más verosímilmente, en un superestado mundial, ¿qué importa que veamos trocearse un tiempo antes a nuestro país? ¿Qué importa que volvamos a vivir en una península dividida de nuevo en tribus y en pueblos separados, aunque sea de artificial origen? Nosotros, los montañeses, cántabros como los leoneses y castellanos, al menos tendríamos la suerte de permanecer en un territorio libre de la ponzoña nacionalista, y nadie podrá imponer a nuestros hijos y nietos su visión del mundo. Nadie nos irá a arrebatar nuestra historia y nuestra memoria. Nadie nos obligará a dejar de ser lo que fuimos ni a dejar de soñar con lo que siquiera individualmente querríamos ser. Esta actitud sería una invitación a la despolitización, una exhortación a centrarnos en nuestra vida privada y a dejar que los muertos entierren a sus muertos, que es la bellísima manera que tiene el Evangelio de aconsejar que no nos impliquemos en cuestiones que no conciernan exclusivamente a nuestra salvación. Incluso cabría decir que, hablando en clave cristiana y con una visión profunda de nuestros orígenes, esta actitud nos conduciría a esa equiparación tan anhelada con los primeros cristianos, que se limitaban a seguir el ejemplo de Jesús en todos los órdenes de su vida particular, sin preocuparse en absoluto por influir en las políticas del César, empeñados solamente en ser óptimos súbditos de los emperadores, con la única salvedad de negarse a practicar la idolatría. ¿Será esta la hora de imitar a los cristianos del siglo III y de desentendernos de lo que haga el César Sánchez, desentendernos de Otegi, de Rufián, de Yone Belarra y de Conde Pumpido, de Mohamed y de Putin, desentendernos de lo que diga El País o La Sexta y dedicarnos en cuerpo y alma a hacer bien nuestro trabajo, a llevarnos bien con nuestros vecinos y a cuidar lo más posible a nuestra familia y a nuestro prójimo, a estar aquí en paz con todos y después gloria? Confieso que por momentos esta opción, que es la que han tomado muchos católicos, también a mí me tienta muy a menudo. El problema es
lo poco que se parece el César Sánchez al emperador Decio o al crudelísimo Diocleciano, lo poco que en nuestro momento histórico tiene que ver con el del Bajo Imperio romano. En los siglos II y III de nuestra era, el cristianismo era una levadura fresca que hacía crecer la masa, es decir, que tenía un poder grande de conversión y transformación, mientras que el paganismo estaba caduco, o al menos lo estaba la religión que había hecho de Roma el mayor imperio del orbe. Y justamente por eso las persecuciones contra los cristianos se iban recrudeciendo hasta su culmen en Diocleciano, en lo que era claramente un gesto de desesperación. Hoy, por el contrario, ¿quién negará que es el cristianismo el que caduca y retrocede y el neopaganismo el que avanza? Y aquí quiero hacer un inciso para mostrarles cuál es, a mi juicio, el error básico en que se incurre a la hora de juzgar las situaciones presentes. Cuando nos planteamos, por ejemplo, si un determinado país sigue siendo o no próspero, si sigue siendo o no católico, no debiéramos mirarlo como una foto fija. Si lo hacemos así, si prescindimos de la trayectoria, de la secuencia, del gráfico evolutivo, si prescindimos de lo antecedente, podríamos creer que España es todavía próspera o mayoritariamente católica. Pero las realidades humanas y sociales no son fijas, fluyen, van mutando con más o menos rapidez. Si prescindimos de lo antecedente, no tendremos ni idea de lo consecuente, es decir, de nuestro destino. Así que, analizando la evolución del país y conociendo las manos que lo manejan, dentro de unos pocos años, muy pocos, no más de una década y media, España no será en absoluto próspera ni católica, aunque solo citemos el dato más que probable de que el número de bautizados en el país en el año 2033 no llegará al 10% de la población. Pero no se trata solo de una minoración. Al fin y al cabo, una minoría católica, incluso inferior al 10% de los ciudadanos, si está viva y concienciada, aún podría servir al país como buen fermento cristiano. El problema es que esa evolución, esa mengua progresiva, no es el resultado de una inercia, de un cambio natural o un avance ciego de la sociedad. No obedece a una necesidad histórica, sino que es el resultado de una fuerza que podríamos llamar inteligente. La fe hoy, en los pueblos cristianos, no se muere sola. Hay alguien que la está matando. Hay algo deliberado que no se justifica por la sociología ni por causa alguna de orden científico en este oscurecimiento de la imagen del ser católico. Voy a recordarles otro hecho, quizá no tan lejano, que en mi opinión lo ilustra perfectamente. Corría el año 2005. José Luis Rodríguez Zapatero apenas llevaba un año al frente del gobierno y había empezado a trazar una línea política inequívoca de hostigamiento a la Iglesia Católica. Unos meses antes, en el verano de 2004, siendo ya presidente del gobierno, había hecho una visita a León. En concreto, había ido a pescar truchas al río Luna, en el pueblo de Bavia del que yo soy originario. Y allí tuvo un encuentro con un hermano mío, juez, residente a la sazón en el pueblo y de quien fuera amigo y compañero años atrás. Como mi hermano le preguntase qué tal le iba en el cargo, José Luis le contestó con una frase de este tenor. Bueno, bien, ahí estamos, luchando contra la Iglesia. José Luis, ¿por qué me persigues?, titulé yo en 2005 un artículo en el diario Montañés. Ciertamente empezaba a sorprender mucho la política cristofóbica de aquel gobierno. Se suponía que la izquierda española y sobre todo el Partido Socialista iba a dejar atrás, o a limitar al menos, su viejo anticlericalismo, aunque solo fuera porque ya habían pasado los tiempos de la identificación entre la Iglesia y las clases opulentas. De hecho, durante los 8 años del mandato de Aznar, los rifirrafes entre la Conferencia Episcopal y el gobierno liberal conservador español habían sido frecuentes. Era de esperar que la izquierda tuviera esto en cuenta, pero no, todo lo contrario. Desde el primer momento, Zapatero lanzó un órdago a la grande al sector católico del país, primero con la institución del matrimonio homosexual, después con la ampliación de los casos de aborto libre y con los ataques y amenazas a la libertad educativa, y ya también con los primeros pasos hacia la implantación de una visión sectaria, diré mejor, falaz, de nuestra historia, además del rechazo y la befa constante a cualquier portavoz eclesial, recuerden la frase típica, Zapatero a tus zapatos, que osara elevar un poco el tono de sus críticas. Luego, ya saben, vino la gran crisis económica, regresó al poder el Partido Popular, que se cuidó mucho de no tocar ni una tilde a ninguna de aquellas leyes sectarias, diré mejor inmorales, se dejó a la juventud nutrirse de toda
la morralla ideológica del neomarxismo y el resultado es que el país quedó perfectamente vacunado contra toda posible reacción. La juventud española estaba lista para asimilar, tolerar, incluso abrazar apasionadamente las políticas sectarias, diré mejor, rompedoras, que el sanchezismo iba a perpetrar en nuestro país a la vuelta de un lustro. Claro que lo de políticas rompedoras, según se mire, porque si bien es verdad que el llamado gobierno Frankenstein dedica sus mayores empeños a desguazar, a deconstruir la nación española, hay que reconocer que este Frankenstein no funciona mal del todo. En cierta forma es un ente constructivo. Hablé antes de un pacto de sangre, un pacto hasta la muerte. Este Frankenstein no es precisamente una chapuza. Es un nuevo frente popular, corregido y mejorado. Si el anterior duró apenas unos meses antes de llevar a España a una guerra civil, este ya lleva 5 años funcionando y tiene por delante otros 4. Se diría un bloque sólido. Ha hallado una fórmula prodigiosa para unir dos cosas que venían siendo incompatibles por naturaleza: el socialismo, que hasta ahora equivalía a solidaridad, a igualación social, y el nacionalismo, que es todo lo contrario, privilegios para los territorios ricos. ¡Qué alianza tan extraordinaria! ¡Qué maravilla va a ser esta España amputada y empobrecida, que sin embargo sabrá respetar y admirar a las regiones que se desmarcaron de ella y se han hecho aún más prósperas por haber sabido saquear al resto! Pero vuelvo al punto de antes. El horizonte que divisamos es el de un país en el que probablemente ni siquiera nos quedará el consuelo de la memoria, el consuelo de haber pertenecido a una nación que mereció la pena. El consuelo, vamos a decirlo de una vez, de la cultura. Los que siguen al mando en España tienen un empeño aún mayor que el de imponernos una agenda mundial arrasadora de valores tradicionales y cristianos. Tienen el objetivo firme de anular nuestra cultura. Y eso no lo están haciendo solo a base de leyes educativas, sino con el borrado en el campo de la opinión pública de todo cuanto pueda funcionar como disidencia o como resistencia. Voy a citarles un ejemplo reciente que me ha parecido de lo más ilustrativo al respecto. Muchos de ustedes habrán oído hablar de un escritor italiano llamado Nuccio Ordine. Es un ensayista, medio filósofo, medio historiador, que ha publicado muchos libros de gran éxito internacional en tiempos recientes. Es todo un sabio. No exageraré si digo que es, o era, el intelectual italiano más de moda en Europa y sobre todo en España. Pues uno de sus últimos y más vendidos libros, titulado Los hombres no son islas, los clásicos nos ayudan a vivir, es una antología comentada de 62 textos de toda la literatura occidental que nos han enseñado a amar la lectura y el entendimiento y la compasión entre los hombres. Entre esos 62 hay numerosos textos de autores anglosajones, franceses, escandinavos, rusos, grecolatinos y por supuesto italianos. Hay también unos pocos latinoamericanos y algún portugués. Pero solo hay un español, solo uno. ¿Adivinan ustedes quién es? El padre Bartolomé de las Casas, el de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, aquel bendito fraile que tanto hizo por denigrar y criminalizar la obra civilizadora de España. De manera que el aclamado humanista italiano no considera a un Cervantes, a un Vives, a un Gracián, a un Vitoria, a una escuela de Salamanca, a un Mariana, a un Calderón de la Barca. La única contribución de España a la tolerancia entre los pueblos es la de ese fanático dominico, hermano de orden, por cierto, del gran Savonarola, al que apenas 30 años antes sus muy humanistas compatriotas toscanos mandaron a la hoguera. Sí, el evangélico Fray Bartolomé, cuyo opúsculo se convirtió en la pieza maestra de la leyenda negra española hasta el día de hoy. Pues a este glorioso ensayista y profesor italiano hemos acogido en nuestro país con rendida admiración y le hemos otorgado el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y hasta hemos querido traerle este verano a agasajar y dar tribuna en nuestra conspicua Universidad Internacional Menéndez Pelayo, aunque lo impidió finalmente su inesperado fallecimiento, que desde aquí lamento de corazón. Una pena, porque tal vez el citado Menéndez Pelayo, precisamente, desde su tumba en la Catedral de Santander, hubiera inspirado a algún profesor, historiador, ensayista o simple columnista de aquí para recordar a Nuccio Ordine que el verdadero humanismo tuvo en España su asiento más sólido. Y cuando digo el verdadero humanismo me refiero a aquel que pone el acento
en el Dios hecho hombre y no en el hombre hecho Dios. Porque antes que la reforma protestante destruyera para siempre la unidad espiritual de Europa, tuvo lugar la reforma de la Iglesia española, de la que la contrarreforma de Trento solo fue una réplica desgraciadamente tardía. Cuando se habla de Renacimiento, se suele pensar solo en la Italia del 400 y 500. Y si efectivamente lo que designamos con ese término fuera nada más que el resurgir de la civilización grecolatina y por tanto del paganismo tras los siglos oscuros del medievo, España no tendría mucha parte de él. Pero si el Renacimiento no es ruptura ni distanciamiento de la fe, sino fecundación de ésta en los nuevos horizontes del arte y del saber científico, la España de los reyes católicos de Cisneros y del emperador Carlos resulta innegable que nuestra nación vivió en aquel tiempo un potente renacer cultural y humanístico, reconocido y admirado en Europa, aunque pronto ensombrecido por la rivalidad francesa y por el poder propagandístico del protestantismo. Que España haya sido el país que más contribuyó a la unidad espiritual de Europa y de medio mundo, el que más hizo por defender el continente de la ofensiva musulmana, el país capaz de llevar la civilización al otro lado del océano, y que todo eso lo hiciera precisamente en razón de un imperativo religioso, es algo que debiera bastar como justificación de nuestro amor a España. Estoy hablando de una vocación a la unidad, primero a la unidad política de los reinos de la península, luego a la espiritual de los reinos de Europa y luego a la de los pueblos descubiertos en el Nuevo Mundo. Integración, he aquí la palabra clave. La razón de ser de la nación española es su vocación de integrar, de unir, de hermanar a muchos pueblos y países en la misma fe en el Dios hecho humano. Y que nadie nos acuse de nacionalistas, porque España es por naturaleza la nación antinacionalista. Su obra evangelizadora pudo tener graves lacras y errores circunstanciales, pero se puede aseverar que en sustancia España ha existido como nación no para autoafirmarse frente a otras, sino para labrar una unidad espiritual con ellas. Empeño quijotesco, por supuesto, empeño utópico, empeño tal vez ni siquiera querido por la providencia para esos siglos, pero que debería quedar como ejemplo para el mundo, al menos para el mundo que aún se dice heredero de los valores cristianos. Y desde luego debería quedar como motivo sempiterno de orgullo para los españoles de hoy y de mañana. Desgraciadamente, bien sabemos que no es así. La visión negra y vilipendiosa de nuestro papel histórico, la visión que tienen otras naciones y muchos de nuestros compatriotas, sigue influyendo fatalmente en el plano cultural, por más que en los últimos tiempos se deje notar mucho una corriente de historiadores que pugnan con valentía y erudición por derribar los mitos de la España inquisitorial, intolerante y oscurantista. La opinión pública sigue aferrada a esos mitos. Ya saben que opinión pública no significa opinión común ni mayoritaria, sino la opinión que tiene más peso e influencia en los medios de comunicación de masas. La izquierda española, que no es nada diferente de la francesa, de la italiana o de la americana, así lo quiere. Pero lo más grave es que esa izquierda no va a dejarnos en paz. Ya he dicho que no solo ha diseñado nuestro futuro, sino que también están diseñando nuestro pasado. Difícilmente cabe imaginar leyes más aberrantes que las denominadas de la memoria histórica, cuando en los años 40 del pasado siglo, George Orwell, horrorizado por lo que veía en los países donde regía el socialismo real, imaginó en su genial novela 1984 un ministerio de la verdad, mal podía pensar que ese ministerio, dedicado a establecer coactivamente lo que los ciudadanos deben pensar y lo que deben quitar de sus cabezas, iba a implantarse con otro nombre en un país plenamente democrático, como en teoría es la España del siglo XXI. Pero no se crean que esas leyes se van a limitar a imponernos el pensamiento único en lo tocante a la Segunda República, la Guerra Civil y los largos años del franquismo, ni mucho menos. Ya fue noticia hace algo más de un año que el estudio de la historia de España en los currículos oficiales contempla ya solo los 2 últimos siglos. Es decir, que los niños españoles no tendrán noticia de lo que fue su país sino a partir de 1812. Las Cortes de Cádiz y el comienzo de la llamada soberanía nacional. Todo lo que en España ocurrió antes de esa fecha, incluyendo tal vez la propia guerra de la independencia, que fue un movimiento popular, pero de cariz claramente reaccionario, va a quedar virtualmente cancelado. Se debe borrar de nuestro atlas histórico, porque los niños y jóvenes españoles
deben saber que España solo empieza a existir en la edad contemporánea. Lo que hubo de 1812 para atrás fue opresión, oscuridad, autocracia, usurpación de lo público por parte de la monarquía, de la aristocracia y de la Iglesia. Así que está en marcha, por férrea decisión del sanchez-ismo, todo un programa de fabricación de falacias sobre nuestro pasado. Es la aniquilación de la genuina cultura hispánica. Yo llevo viéndola venir desde hace ya tiempo en todos los ámbitos. España pierde su esencia. Toda nuestra historia se desfigura, o mejor dicho, se ilumina con el juego de luces que nos trae la cultura anglosajona contemporánea, trufada de elementos neomarxistas, claro. Si nos fijamos en el campo de la literatura, por poner solo un ejemplo, nos encontramos con que antes del siglo XIX, antes de Larra y Galdós, solo hubo que valiera la pena un Cervantes, una Celestina, un Lazarillo, un Góngora y muy pocos nombres más. Pero ojo, Cervantes se salva no porque fuera el creador del mayor emblema o el epónimo del alma española, Don Quijote de la Mancha, sino por sus referencias a la libertad y por su supuesta contribución al moderno relativismo. Y algo similar cabe decir de los otros que he citado. Representan de una u otra forma una visión negra sin matices de la España del siglo de oro y un anticlericalismo más o menos velado. Son los disidentes, mejor dicho, son tenidos por los disidentes de la España católica, y solo esos merecen la posteridad. Se condena, en cambio, a Lope de Vega y a Calderón, tan hijos de la Contrarreforma, y sobre todo a Quevedo, que pese a ser el mayor ingenio que jamás ha tenido nuestro país en lo verbal y en lo conceptual, lleva ya años sufriendo una discreta cancelación por su supuesta misoginia, su antisemitismo y su defensa explícita y apasionada de España. Claro que no sería justo achacar todo esto al gobierno del PSOE. La yihad contra la cultura española tiene antecedentes muy concretos en algunos intelectuales postmarxistas de los años 60 y 70. De modo particular, en el novelista Juan Goytisolo, que en su famoso panfleto Reivindicación del conde don Julián marcó la nota más tonante y furibunda contra la mitología y el esencialismo español, y que curiosamente, 40 años después, gobernando el Partido Popular, con un ilustre profesor santanderino al frente de la Secretaría de Estado de Cultura, fue recompensado con el Premio Cervantes. Pero estábamos con Quevedo y con el barroco. Tras la decadencia y tras un siglo XVIII de regeneración poco brillante en lo cultural, llega el XIX, en que, como apunté, la cosa cambia, al configurarse con el liberalismo una clase intelectual contraria a esa España católica y por ende a la tradición. Nosotros no tuvimos una revolución como la francesa, es decir, un corte radical en nuestra historia, una caída absoluta del viejo régimen con todos sus privilegios y desigualdades, pero sí tuvimos una especie de revolución a ráfagas, con múltiples vaivenes y convulsiones, una revolución nunca consumada, nunca victoriosa, ni en el XIX ni en el XX. Y eso fue así porque el pueblo español, hasta hace solo medio siglo, conservaba sus tradiciones morales, su lealtad al pasado y a las raíces, en tanto que todas esas ráfagas, esos conatos de revolución, eran la obra de fuerzas extrañas al pueblo. Primero las logias masónicas y luego los partidos radicales de inspiración marxista, bakuninista o de cualquier otra afiliación utópica. Y esa obra produjo a su vez el efecto de dividir al país en dos bandos al parecer irreconciliables, tan irreconciliables en 1868 como en 1936 o como en 2004, el año fatídico en que tras el paréntesis de paz, aunque plagado de errores, que fue la transición democrática, uno de los dos bandos, con Zapatero a la cabeza, se conjuró para conseguir al precio que fuese que nunca más el otro bando volviese al poder. Y hasta aquí hemos llegado. El pueblo español, que era un pueblo admirablemente compacto en todas y cada una de las regiones del país, que sabía defender sus valores tradicionales, ya no existe. Existen otra vez las tribus, las gentes y las tierras desunidas, sacudidas por los vientos de una clase política que vive de la confrontación constante y del horno de los odios. Porque el odio y la ira son siempre la fuerza y el fermento de toda revolución y por tanto de toda izquierda genuina. Claro que voces mucho más autorizadas que la mía nos advierten de algo. Si la izquierda nos gobierna hoy es solo en apariencia.
La justicia social que predica no es más que un embeleco, un mantra. El verdadero orden social lo ha impuesto el neocapitalismo, que ha sabido crear las condiciones para que sus planes progresen en un mundo cada vez más desigual, para que progresen sobre un orden cada vez menos justo desde el punto de vista económico y humano. Por eso, cuando oigo hablar de gobiernos de progreso, suelo apostillar, sí, gobiernos para el progreso de unas élites lejanas. Pero tranquilos, que no voy a meterme con Soros, ni con Bezos, ni con Gates, ni con la Agenda 2030, ni siquiera con la inteligencia artificial. Yo realmente sé muy poco de esos temas. Solo quiero terminar mi conferencia en positivo, o por decirlo en términos musicales, en modo mayor. No podemos dejar que esas élites, que esa bestia apocalíptica llamada globalismo, termine con nosotros. Tampoco vamos a dejar que lo hagan Oteguis, ni Yolandas, ni Puigdemones, ni gobiernos contrahechos por muchas leyes disparatadas que promulguen. Todavía no es tarde para mantener viva la llama de nuestra verdadera cultura. Todavía tenemos tiempo, sí. Ya sé que no hay que esperar mucho en ese sentido de los partidos que gustan llamarse de centro-derecha, pero no sería digno renunciar a esa batalla cultural. Al menos hay una razón para el optimismo. Sánchez va a seguir en la Moncloa sostenido firmemente por las fuerzas de la anti-España. Pero en la mayoría de las comunidades autónomas va a gobernar ese centro-derecha, y entre ellas en Cantabria. Pues a estas hay que exhortarlas para que no renuncien a la lucha, que no solo de pan, es decir, no solo de asuntos económicos y de infraestructuras vive el hombre. Las competencias de educación están en su mano. Hay que contrarrestar las políticas nocivas educativas del Estado con acciones que recuperen el saber clásico, el saber histórico, el saber humanístico, lo espiritual en suma, desde sus raíces, y no solo en el campo de la educación reglada. Las regiones españolas deben hacer políticas culturales que vuelvan a ensalzar lo que es común, lo que nos une y no tanto lo que nos diferencia. Ya está bien de que los chicos estudien al dedillo los ríos de su comunidad autónoma y estén peces en el resto de los ríos de España. Conste que no soy partidario de la supresión de las autonomías, pero me parece abominable que a un niño santanderino se le inculque desde pequeño que pertenece a una región que tuvo identidad desde el siglo IX y se le cuenten milongas sobre el duque de Cantabria y la Peña Maya y no sepa ni jota de los reinos de Asturias, de León y de Castilla a los que perteneció durante siglos. Pero aparte de visiones más o menos polémicas sobre nuestra común historia, hay un campo que me parece el fundamental. Es el campo de nuestra común lengua. Preservar la riqueza y la potencialidad del idioma español. Creo que ahí está una de las claves principales, si no la primera de todas, de una eficaz política cultural. Ahora bien, cuando se habla de defender el español, existe la tendencia a pensar solo en los ataques que sufre nuestro idioma, o mejor dicho, quienes lo hablan, en las comunidades regidas por nacionalistas que pugnan sin tregua por marginar. Esta es una realidad intolerable y humillante, pero no es el mayor mal que está minando nuestra lengua. El mayor mal y el mayor peligro es la contaminación del inglés. Claro que esta afecta a todas las lenguas del mundo porque es la lengua franca, el idioma internacional, pero ello no puede justificar que la aceptemos de brazos cruzados. Está muy bien que nuestros hijos y quienes lo necesiten aprendan inglés, como hay que aprender a conducir o a manejar computadores, pero el problema estriba en que en nuestro inconsciente decir las cosas en inglés puntúa más, mola más, da más valor a nuestro pensamiento. Lo peor de los anglicismos no es que afeen nuestro idioma, sino que nos van acostumbrando a pensar en inglés, o mejor dicho, en anglosajón, en esa mentalidad práctica y colonizante que tuvo su origen en el Imperio Británico y que hoy es la mentalidad mercantiloide, marketinguera, arrasadora y profundamente snob del Imperio norteamericano. Snob, ya sabrán lo que significa, S.nob, sine nobilitate, sin nobleza. Sí, debemos luchar por la nobleza de la lengua española, que no es luchar simplemente por un idioma bello como el nuestro, bello y sonoro, bello e inmensamente rico. Es luchar por el espíritu que alienta en la lengua de Nebrija, de Manrique, de Garcilaso, de Teresa de Cepeda, de Fray Luis, de Don Quijote, de Jovellanos, de Larra, de Galdós, de Unamuno, de Menéndez Pelayo, de Rubén Darío, de Lorca, de Machado, de Juana Inés de la Cruz, de Gabriela Mistral, de Octavio Paz, de Alfonso Reyes, de Gómez Dávila, y del espíritu que alienta, aún más que en todas esas figuras, en el habla genuina de lo que fue el pueblo español, con su agudeza, su vitalismo, su humildad, su gracia y su realismo sin par. Y miren, decir esto y defender esto, presionar para que los poderes públicos exhorten a los ciudadanos, a comerciantes, a los hosteleros,
y sobre todo a los diseñadores de proyectos culturales, para que se dejen de anglicismos, para que den nombres en español a sus creaciones y ocurrencias, no es caer en el casticismo ni alardear de carpeto betónico, sino hacer que el esplendor y la fuerza de nuestra gran historia y de nuestra identidad sigan vivas y no se arrojen siempre al vacío. Ni es tampoco desdeñar todo lo grande y lo extraordinario que la cultura anglosajona, y me refiero sobre todo a la moderna, nos han dado. Porque amar la lengua española, defender su jerarquía y buen uso, no implica repudiar nada bello. Que se puede disfrutar de la lengua y del pensamiento de Quevedo y Azorín sin tener que renegar de los Beatles o de Bob Dylan, de Hitchcock, de John Ford, de Andy Warhol, de Edward Hopper. Y esto me lleva a concluir con una conocida frase de Menéndez Pelayo, el mayor sabio de la historia de España desde San Isidoro de Sevilla. Escribió don Marcelino aquello de que en arte soy pagano hasta los tuétanos, pese a quien pese. Y era Menéndez Pelayo, el gran católico, el gran defensor de la tradición española. Porque ser eso, esas dos cosas, no significa ser castizo, rancio, cerrado, cavernícola. Uno ha de estar abierto a toda la belleza del mundo, no solo a la de las catedrales, porque somos alma y cuerpo. Pero no debemos dejar que la única belleza que campee hoy en el mundo sea la que nos viene a cada hora en la lengua del pirata Drake o del mercader Bezos, sino busquemos la que hay en esta lengua que empezó en Castilla, la única lengua que llevó siempre el mensaje de fraternidad e igualdad verdadera de todo el género humano a la mitad del mundo y más. Y era aquella una Castilla más arrinconada todavía que este triste resto de España que nos van a dejar los años que tenemos por delante de Pedro Sánchez. Levantémonos, pues. Gracias. Hay que decir que solamente se han levantado 2 personas. Yo pensé que van a ser muchas más, solo se han levantado 2. Una se ha levantado con bastante, no te has dado cuenta, pero con bastante, incluso nos ha hecho un gesto a los 2. Pero bueno, bienvenido sea. No sabía lo que venía. Bueno, no, da igual, además está en su, también en su, en fin, tiene todo el derecho al mundo en fin, a pensar y hacer lo que considere. Pues yo creo que, bueno, no hace falta que daros ningún tipo de pistoletazo de salida. Él mismo ha dicho que le podéis preguntar cuando queráis. Si no, pregunto yo. Hay varios. Vamos a ver. Al principio usted ha dicho que iba a hacer la solución, que había una solución, pero no ha dicho cuál. La única solución que hay en los momentos actuales en la política española, la única, no la mejor, la única, es un gobierno de concentración nacional. Partido Popular y Partido Socialista, igual que hicieron en Alemania la Merkel. Es la única forma de no admitir el chantaje político y económico que hacen los separatistas. Quitando eso, es imposible. A eso se llegará. A eso se tendrá que llegar. Si no se llega a eso, el chantaje separatista es imposible materialmente de hacerlo. Bueno, sí, sería la solución. Lo que pasa es que yo estoy seguro de que el Partido Popular sí querría, pero mi opinión, es mi opinión personal, ¿eh? El Partido Socialista no quiere, lo ha demostrado muchas veces el Partido Socialista actual, pero es mi opinión. Y yo creo que es una cuestión de calado político, que yo no soy un comentarista político, en fin, aunque toque estas cuestiones, pero bueno. Yo he hablado más bien de reivindicar la cultura española, que no se pierda, que es que a mí esto de que España empieza en 1812 me parece algo terrible, me parece terrible, pues esto es lo que quiere imponer el gobierno actual. España, en los libros de historia se evita hablar del siglo XVIII, que fue un siglo muy importante para España, aunque no fue culturalmente brillante, pero vamos, el siglo de oro y antes del siglo de oro, todo eso en fin. Buenas tardes. Bueno, ha estado bien la conferencia. A ver, yo soy de los que piensa
que aquí no hay vuelta atrás ya, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida a un posible renacer, una reagrupación, ¿no? Yo quería preguntarte en dónde citas tú el origen de las naciones, bueno, la nación española en concreto, pues las naciones, y por qué motivos la gente necesitó tener conciencia de algo común y todo esto, ¿no? Que será posiblemente lo que pueda pasar en un futuro cuando todo se feudalice o haya un colapso, surjan problemas de verdad. Yo creo que ahí se podría empezar a construir algo y bueno, y quería que aportaras una semilla. El origen de la nación española es una cuestión sumamente discutida y discutible. Y aquí son respetables teorías muy contrapuestas. La famosa polémica de Sánchez Albornoz con Américo Castro. España ya era tal en la Edad Media, después de la invasión musulmana, incluso antes, en la época visigótica, cuando se convierte al catolicismo el rey Recaredo, pero esto se puede discutir. En todo caso, la inmensa mayoría de los historiadores están de acuerdo que la nación española es claro que apunta ya en la época de la Reconquista. Vamos, la época de la Reconquista fueron 8 siglos, pero claramente hay una vocación de unión. Lo que pasa es que había también unas tendencias no hacia la separación, sino hacia una autonomía clara de los reinos de Aragón, sobre todo la parte de Cataluña. Yo estoy leyendo ahora la biografía de John Eliot, el conde duque de Olivares. John Eliot es el hispanista casi más indiscutible desde el punto de vista objetivo, y trata la cuestión del enfrentamiento de Cataluña con Olivares y el deseo de Cataluña de romper con España. Efectivamente, Cataluña quiso romper en ese momento con España, pero era por un cabreo, por un berrinche, por la cuestión de los tributos y por la cuestión de que ellos querían estar libres o más ligeros de cargas que el resto de los reinos hispánicos. En resumen, que España es una nación que existe desde hace muchos siglos. Se puede discutir si desde la Edad Media o desde incluso antes, o solo con la unión de los reyes católicos, o incluso quien sostiene que España no empieza a existir de verdad hasta la llegada de los Borbones, cuando se van eliminando las peculiaridades sobre todo las de Cataluña. Esa es la cuestión, pero es una cuestión histórica y aquí tienen mucho más que decir los historiadores profesionales que los que somos simplemente lectores o aficionados a la historia y nos empapamos de ella. Y vemos claramente que España ya existe, por lo menos en el siglo de oro, porque los que leemos abundante literatura del siglo de oro lo vemos claramente. Hay una patria que es España y que es común para unos y otros, aunque en Cataluña se hable catalán, tengan instituciones propias, tengan fines o intereses contrapuestos a los de otras regiones, pero ellos se sienten españoles. Eso está claro, en el siglo de oro. Buenas tardes, Enrique. Ha sido muy agradable escuchar esta conferencia, que más que conferencia es una clase magistral. Efectivamente, tienes razón. Desde la época de los Reyes Católicos, que trataron de unir toda España, Cataluña siempre ha dado problemas. Desde la Edad Media, unas veces bajo los auspicios y la protección francesa y otras bajo el reino de Aragón. Evidentemente has hecho una radiografía muy real de la España, de la historia de España y de la España actual. Y da pena pensar que en vez de evolucionar, lamentablemente estamos involucionando. Es una pena. Y coincido contigo en todo lo que has expuesto, Enrique. Te felicito, has dado una clase magistral. Bueno, pues muchas gracias. Bueno. A mí también me ha parecido fantástica su intervención y sobre todo el qué hacemos a partir de ahora con lo que tenemos y la situación, si se van a separar los diferentes nacionalistas, tal. Yo creo que el resto de España nos tenemos que espabilar muchísimo para hacernos un país potente
para, por supuesto, defender nuestra historia, que es eso, que nos coman nuestros conocimientos y nuestras cosas, defender nuestro idioma. Yo sé inglés, pero tengo que defender lo mío. O sea, no hay que dejarse arrastrar por nadie y nos siguen teniendo que gustar los Beatles. Pero lo que sí creo es que hay que armarse, no con violencia, o sea, sino con cabeza, prepararse, defender lo nuestro, porque ahora es un momento que vienen las cosas negras. ¿Y qué ha ocurrido para que la derecha sea menos atractiva a este país? Pues algo nos tendremos que plantear, que la inmensa mayoría de nuestro país le guste más votar a la izquierda, aunque vaya a hundir nuestro país. O sea que a lo mejor tenemos que pensar en qué hacemos para mejorar nuestra reputación, nuestra imagen y toda nuestra historia. Y sobre todo me ha encantado su exposición, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo creo que he hablado claramente de un hecho esperanzador, que es el que la mayoría de las comunidades autónomas españolas están ahora en manos del Partido Popular en alianza con Vox. Esto, aunque algunos antecedentes hagan pensar que no van a cambiar nada, que van a lo suyo, no, yo sí creo que hay una cierta conciencia de que hay que hacer batalla cultural, hay que hacer, dar la guerra cultural, que no se deben limitar a intentar mejorar un poco la economía y a las infraestructuras y pagar la deuda y las pensiones, sino que hay que hacer algo más, porque es que el drama de España es que la política educativa ha estado en manos de la izquierda siempre y ha educado como ha educado, y entonces eso es muy difícil cambiarlo, pero alguna posibilidad hay. Entonces lo que tenemos que hacer es pedir a las consejerías de cultura, a las concejalías de cultura, que hagan algo en este sentido, que no tengan miedo, que no hagan la misma política cultural y educativa de la izquierda, porque es lo que va a tener repercusión mediática en determinados medios, en determinados periódicos. No, que sepan afrontar el desafío de hacer otras cosas, que no significa dar la vuelta completamente a la tortilla. Yo ahora solo voy a traer a escritores que sean, o a pintores o a músicos que sean afines al partido. No. Se trata de dar un ejemplo de una política abierta, pero se puede hacer. Los poderes públicos pueden hacer mucho. Incluso aunque no haya medios económicos holgados. Entonces, yo cifro ahí un poco mi esperanza. Yo sé que yo personalmente estoy convencido de que vamos a tener a Sánchez otros 4 años más, y a lo mejor el único motivo la única razón que puede echarlo de ahí sería una gran crisis, una gran debacle económica, que no la deseo en absoluto. O sea que tenemos que acostumbrarnos, pero a la vez tenemos que movilizarnos para que haya en las comunidades autónomas que tienen mucho ámbito competencial, pues se pueda ir contrarrestando eso. Y esto es lo que creo que desde el punto de vista moral nos incumbe a los que pensamos así. Es decir, no nos resignemos y decir, no, a mí ya esto no me interesa nada, yo voy a vivir lo mío, porque además el planeta se va al carajo y yo, o sea, que mis hijos y mis amigos están bien y se acabó. No, tenemos un compromiso con cambiar ciertas cosas, un compromiso muy distinto al que tenía hasta ahora el intelectual, un compromiso de reacción. Hay que reaccionar contra esto y hay que perder el miedo a la palabra reacción. Eres un reaccionario, es lo peor. No, hay que reaccionar. Cuando algo te está atosigando, te está envenenando, tienes que reaccionar. De esto se trata. Usted es un escritor católico que ha titulado uno de sus libros Un Dios no del todo cruel. Me gustaría saber si Enrique Álvarez cree que Dios es amor. Esta es la primera pregunta. Y claro que lo creo. La segunda, siempre está usted diciendo que la gran novela sobre Santander está por escribirse. Digo que ¿por qué no la escribe usted y de qué trataría? Es que está por escribirse la gran novela sobre Santander y la gran novela sobre Burgos y la gran novela sobre Bilbao. Aquí las ciudades españolas, casi todas, tenemos envidia de una ciudad que es Oviedo, que tiene una gran novela, que es La Regenta. Pero La Regenta es un caso excepcional. Tienen grandes novelas
Madrid y Barcelona, por supuesto, pero una gran novela sobre una ciudad es muy difícil hacerla. Yo no podría, porque posiblemente tengo unas limitaciones como novelista de grandes novelas, para hacer grandes novelas, pero además yo no estoy muy empapado en la vida santanderina. Yo llevo muchos años aquí, además he trabajado para el ayuntamiento y me he dejado la piel por la cultura de la ciudad, pero quizá no he calado bastante en la entraña de la ciudad. Aún así, creo que existen algunas buenas novelas sobre Santander. Yo podría citar alguna. No he leído la última novela de Pombo sobre la guerra civil, pero aquí tenemos a un gran conocedor de Pombo, que es Juan Antonio, que sí, igual nos puede decir si puede considerar una gran novela de Santander. Ahora, eso de la gran novela de Santander, eso es difícil, eso es como diría yo, un latiguillo de los periodistas cuando viene algún escritor tal. Yo no puedo no escribir aunque he escrito muchas novelas sobre Santander, pero ya me dice Tono, que me las ha leído todas, que recojo siempre una visión un tanto oscura de Santander, y a él le gustaría que hubiera una visión, porque Tono es tremendamente patriota de su ciudad y piensa que la ciudad en mis novelas no sale muy favorecida. Bueno, voy a entrar lo que sí voy a entrar en que no existe, ahí estoy completamente de acuerdo, la gran novela sobre Santander, pero que Santander es una ciudad con suerte, en el sentido en el que hay bastantes novelas, yo creo que ahí todos coincidimos, bastante más que apreciables sobre Santander, empezando por Sotileza, y yo diría que la mejor novela sobre Santander que yo he leído es la de Jesús Pardo, Ahora es preciso morir. Yo creo que esa es la mejor novela que yo he leído sobre Santander. Ese Santander que va antes de la guerra civil y un poco después de la guerra civil. Esa novela es una novela espléndida, que yo creo que es difícil de encontrar. Bueno, sería yo creo que un reto reeditarla en una editorial, digamos, con difusión. Y yo creo que Álvaro Pombo, la última novela, es una novela que a mí me ha gustado bastante, me ha gustado mucho. Santander 1936, yo creo que es ecuánime, es un poco la historia de su familia, y yo creo que es una novela que capta, una de las mejores novelas que yo he leído, que capta una forma de ser santanderino que él, digamos, simboliza en su abuelo. Es una forma a la que yo me aproximo, o mi carácter se aproxima bastante. Y es un carácter en ese sentido desastroso, porque es la de alguien contemplativo, la de alguien que ante un determinado momento no reacciona a lo que está sucediendo, que quizás sea algo importante, y la señora hizo una pregunta en ese sentido interesante. Yo creo que hay un problema en general en la derecha. En la derecha, estamos hablando siempre de una derecha civilizada, etcétera, que yo creo que tiene una responsabilidad con su país y que le cuesta reaccionar. Le cuesta reconocer que tiene esa responsabilidad y que tiene que tomar el timón en muchas ocasiones y tener un plan de país, un plan que no solo es, como muy bien ha dicho Enrique, gestión económica, etcétera. No, esto es una batalla cultural que es donde está realmente, y además yo creo que para un país es fundamental que hay una serie de posicionamientos, una serie de mandamientos, de catecismo, por así decirlo, por parte de la izquierda, y la derecha jamás ha respondido en un debate de ideas. Vamos, estas son vuestras ideas, vamos a rebatir o vamos a poner en algunas se puede estar de acuerdo, pero en otras hay otra visión de la vida, etcétera. Y yo creo que la última novela de Pombo, y ya con eso termino, lo que Pombo demuestra es que un momento clave, como fue lógicamente el año 36, la juventud, y esto yo creo que está muy bien descrito, que es la de su tío, al que después que se hace falangista porque tenía que, ante lo que estaba sucediendo, se hace falangista sin convencimiento, digamos, ideológico y tal, sino por reacción. Tiene que reaccionar. Y el amigo del falangista se hace comunista.
Yo creo que eso está bien novelado y entonces hay dos enfrentamientos, acaba lógicamente acabó en la Guerra Civil y acabó en este caso, como todos sabemos, y es real, con el tío de Álvaro, que lo asesinaron en el Alfonso Pérez. Y luego Enrique tiene diversas novelas que transcurren en Santander. Sí es cierto que Enrique a mí se me ha parecido eso, que digamos, plantea un Santander siempre un poco, a ver cómo lo digo, para ser un poco de calle mayor. Me ha parecido, es decir, un Santander, yo he conocido un Santander más cosmopolita, un Santander más abierto al mundo, un Santander de que tengo experiencia, más, no sé, en el que eso, más abierto al mundo, más cosmopolita. Y Enrique yo creo que acaba trazando un Santander en el que hay personajes, yo creo que eso lo hace genial, de enorme riqueza psicológica, novelas con un entramado de personajes complejo y tal, que eso lo construye muy bien, pero siempre me ha parecido que refleja un Santander de calle mayor, no sé si que es muy oscuro, muy gris, una especie de laberinto de lugar del que no se puede escapar y que te succionan espiritualmente, que yo sé Santander, que igual además Enrique ha tenido esa experiencia personal, yo no la he tenido. Yo he vivido un Santander siempre mucho más luminoso, mucho más alegre, digámoslo así, y mucho más vivible. Es que el Santander de Enrique es claustrofóbico, vamos, y es para... No, tampoco tanto. No, lo que pasa es que ese novelista capaz de hacer una gran novela sobre una ciudad tiene que ser un gran observador, tiene que palpar mucho los ambientes sociales, haber conocido, haber tenido amistades íntimas, incluso vinculaciones sentimentales con personas que hayan vivido en la ciudad, pero en una edad, digamos, temprana. En una edad temprana. Si lo haces ya en una edad tardía no te va a salir. Hay un momento en que las experiencias nuevas, por muy ricas que sean, un momento a partir del cual en la vida de un hombre las nuevas experiencias ya no van a ser fecundantes para el escritor. A mí me resulta muchísimo más fácil situar mis novelas en León, ciudad de la que me fui a mis 24 años y a la que no he vuelto. Me resulta mucho más fácil hacer mis novelas en León que poner una novela en Santander, que conozco mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque, por lo que digo, porque la experiencia que tienes en los primeros años de tu vida, hasta los, como mucho, 24 o 25 años, esa es la que te fecunda como escritor. Después ya puedes escribir a lo mejor novelas, puedes escribir historias, relatos, pero contar cosas, muchas cosas de esa ciudad, pero ya no tienen ese poder inspirador del artista de la novela. Voy a escribir, sí, tengo un proyecto de escribir una gran novela, pero no va a ser realista. Voy a volver a mis orígenes, voy a escribir una novela fantástica. Yo pienso que ahora que estamos viendo claro dónde nos llevan, los que pensamos diferente, debemos de luchar con todas nuestras fuerzas para que no se lleve a cabo lo que están pretendiendo. Curiosamente, yo tenía la conferencia preparada hace unos días, hace ya varios días, y hemos sabido que este fin de semana ha empezado a haber ya las primeras movilizaciones en distintas ciudades españolas, incluida Santander el domingo. Empezó a haber movimientos ya para oponerse a la amnistía. Bueno, no, a mí no me ha sorprendido, pero no me inspira optimismo por las razones que dije aquí. Las movilizaciones de la gente de bien no sirven para nada, no cambian nada. Las manifestaciones que hubo en Madrid en 2005 contra Zapatero, contra las leyes que aumentaron el derecho, que cimentaron ya el derecho al aborto y que empezaron a restringir la libertad educativa, fueron unas manifestaciones impresionantes. Yo estuve en una de ellas y es algo tremendo de la cantidad de gente, de consignas que hubo. No sirvieron para nada. Sin embargo, las manifestaciones que hubo cuando la guerra de Irak, y todos las vimos aquí en Santander, esas manifestaciones sí que sirvieron. Daban miedo. Veías cómo iba la gente por la calle, veías estos tíos, como esto siga adelante,
llegó enseguida el cambio político a España, aunque me dio, como saben, otro suceso, otra catástrofe terrible. Pero yo lo creo así. Así que no hay que hacer manifestaciones, se pueden hacer, pero tendría que ser una campaña muy bien orquestada, muy fuerte, y que se encontraría enseguida con una reacción por parte del gobierno, sin duda una represión eficaz. Yo creo que lo que hay que hacer más bien es luchar con todos nuestros recursos por conseguir que las políticas del Partido Popular en las comunidades donde gobierne hagan frente a esa deriva, a ver qué se consigue. Algo se puede conseguir, estoy seguro de que algo se puede conseguir. Sí. Sí, pero aquello no fue una manifestación de tipo político, de lucha política, aquello fue una manifestación espontánea de todo el país, frente a un hecho monstruoso. Desgraciadamente ya sabemos en qué paró. Sí, Enrique Álvarez de Bavia y de Luna Sí, y de Buen Comer. truchas, antes. Enrique de Buen Comer. Después de este apocalipsis que nos han mostrado, algo tendremos que hacer. Aquí cambiamos al pueblo, que será imposible, a los políticos. ¿A quién cambiamos? Al político no nos podemos cambiar. No, y otra cosa más, nada más, muy cortito, porque Santander, no, yo creo que hay que hablar muy bien de Santander, porque Santander será uno de los sitios más maravillosos del mundo, que afortunadamente conozco bastante, pero vivir en Santander es una maravilla. La paz de Santander es admirable. Los que vienen a visitarnos se quedan asombrados de cómo están estas calles y cómo se toman vinos y se habla en la calle y se respeta la calle, con incidentes que puede pasar. Pero Santander es una maravilla y España también. Por lo tanto, yo siempre doy un paso adelante en pos de que hay que lanzar que vamos a ser más felices y no buscar el encuentro y reencuentro y reproche siempre. Porque, por ejemplo, yo estoy tratando todos los días y le digo, bueno, hay gente que dices, ay, bajo por la calle Gándara y digo, ay, buenos días, qué maravilla de días. Y hay alguno que me dice, sí, pero mañana va a llover. Oye, estamos disfrutando de esto que tenemos. Por lo tanto, mi felicitación, Enrique, yo te voy a regalar un libro luego y me ha parecido muy bien como exposición, pero tenemos que tener ánimo que saldremos como siempre. España será lo primero y muy grande España. Gracias. Bueno, yo no te voy a rebatir, sí, pero sí quiero, entroncando con el comienzo de la conferencia, mi alusión o mi dedicatoria a Fernando García de Cortázar, ese gran escritor, gran historiador, siempre tenía un cariño especial a Santander, porque para él Santander representaba, no creo que emplease esta palabra, pero bueno, el cortafuegos entre Asturias y el País Vasco, representaba, es decir, Santander tiene una españolidad muy limpia, y tiene, no solamente por sus gentes, sino por una serie importante de figuras de la historia de España que son de esta tierra, de la montaña, o tienen sus orígenes aquí, como todos saben, Quevedo, Calderón de la Barca, incluso Lope de Vega, descienden de aquí, y otros nombres más importantes. Entonces, Fernando García de Cortázar, que siempre defendía el valor enorme de la cultura española, tenía a Santander por un gran referente. Y esto es lo que yo he querido hacer hoy aquí. Transmitir su memoria y recomendar. Tiene un libro, una guía de viajes por España, publicada hace poco, que es maravillosa. Porque, voy a confesarlo, yo reconozco muy poco magisterio en cuanto a literatura actual, en escritores actuales. Gente que yo considere que son verdaderamente admirables como escritores, como prosistas.
solo pondría 4 o 5. Uno de ellos, Fernando García de Cortázar. Sus libros y sus artículos están escritos en un español maravilloso. Solo por eso debió de ganar el premio Cervantes. Debió de ganar el premio Menéndez Pelayo. Le fue denegado todo, todo. Sí, hola, buenas noches. Yo creo que el debate es intelectual. Las movilizaciones es una cuestión puramente política. Y creo, vamos, sin pedantería alguna, pero María Zambrano advierte de la necesidad y del papel de los intelectuales, y de la necesidad y de la presencia de ellos en la vida del país. Y van a aparecer, y están apareciendo ya, y van a aparecer los intelectuales de izquierda señalando que lo que tenemos a la vista en este momento no es un problema político, porque no se propone una amnistía para resolver un problema político. No es eso, no es una propuesta política, es un chantaje, es otra cosa distinta, y eso humilla. Eso humilla al ciudadano español normal y corriente de derechas y de izquierdas, y es inevitable la reacción. De hecho, ya está apareciendo Fernando Savater, que es un referente moral, ético, indiscutible, es una de las voces solemnes que avisa y advierte de que esto no es una almoneda, porque no es una política para que tú estés en el gobierno, entregues el sacrificio de la ley. Que podrías hacerlo como propuesta política, si obtienes el sustento de la voluntad general o de una mayoría parlamentaria, que sería distinto, podría ser hasta respetable, por lo menos sería una propuesta decente o por lo menos discutible. Pero lo que no puede ser es que o me das el cargo o me le das, y entonces accedo a lo que tú me pidas. Eso es una humillación humana, es un secuestro, es semejante a una dictadura. Y eso inevitablemente tiene respuesta. Tiene una respuesta de todos los intelectuales y de todos los ciudadanos honestos. No se puede admitir una situación de esa clase. Y eso lo vamos a ver en los próximos días. Y de hecho ya está apareciendo. No puede ser eso. Como tampoco puede ser otro chantaje mayor todavía, no, semejante a la autodeterminación. Háganlo como propuesta política. El país tendría necesidad de un debate sobre su identidad en ese sentido. Bueno, pues vale, pero nunca en función de que yo, a cambio, soy jefe del gobierno. Es inmoral, indecente. Una propuesta para presidir el gobierno en esos términos carece de sustento moral y solamente merece desprecio. Y ese desprecio le va a obtener masivamente de todo el país, no solo de la gente conservadora o de derechas que lo hacen con otras razones y motivos, sino de la verdaderamente gente de izquierdas, porque no se puede soportar la violencia. La moneda violenta que me das, te pídeme lo que quieras, pero déjame a mí ejercer la función de cargo político, la presidencia del gobierno. Eso es deleznable y le descalifica. Se descalifica históricamente y humanamente. Ojalá tenga usted razón y efectivamente. Bueno. Desde luego, pero vamos a ver si efectivamente, como usted dice, se genera rápidamente esa corriente en la opinión pública que consigue cambiar el estado de la opinión pública que es proclive al gobierno de progreso. Bueno. Pues nada, damos obviamente la conferencia y el acto por terminado. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias al Ateneo y nada, pues muy buenas noches y hasta la próxima.